Queremos ampliar este tema y por ello le doy la bienvenida en esta mañana al analista económico Mike Gemio, que está con nosotros. Mike, un gusto tenerte acá, muy buenos días. El placer es todo mío y bueno, tratando de un poquito aclarar ciertas cositas que parecen un poco complejas, pero en la realidad son bastante simples. ¿Cómo está nuestra economía y si este deseo del presidente de Estado, Evo Morales Ayma, es posible, ¿no? Porque a la gente le ha ayudado mucho esto del doble aguinaldo, nuestra economía y el movimiento que hay en nuestro país a raíz de este doble aguinaldo ha ayudado muchísimo también. Claro, el año pasado por poquito no se logró, pero el presidente espera que este año se logre. ¿Se puede, Mike? Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. Nosotros como mundo hemos estado viviendo hasta el año pasado una reducción de todo lo que es el aparato económico. El comercio en general se ha reducido bastante en el mundo y nuestra región ha sido bastante afectada. Pero bueno, muchas de las proyecciones económicas han previsto inicialmente para el mundo y para la región un levante económico, digamos, que de pronto no es, digamos, el esperado, pero sí algo que paulatinamente va a ir mejorando, consideramos, ya que muchos de los precios de las materias primas están mejorando. Nuestras principales exportaciones han sido sujetas de un incremento en sus precios. Eso va a repercutir directamente en nuestros ingresos como país. Y bueno, dada cierto movimiento económico también que se prevé, pensamos que podría darse un nuevo doble aguinaldo, ¿no? Que todos estamos esperando eso en realidad. ¿Cómo está? Ha mejorado el precio del barril del petróleo y esta es una buena noticia para gobernaciones, universidades y para el país en general. Y esto también puede generar que las inversiones en nuestro país desde cada una de las instancias de gobierno, Mike, vayan a mejorar y esto se refleje en un crecimiento que supere el 4.5%. Sí, Milton, a ver, hay dos elementos fundamentales que es bueno hacer notar a la gente, ¿no? O sea, nuestro peor momento en términos de precios del barril ha sido el 11 de febrero del 2016. No hemos alcanzado al 26 dólares el barril, o sea, un precio bajísimo que, como todos sabemos, nuestras principales exportaciones, compradores de gas, tienen que ver con Brasil y Argentina. Ellos hacen un ponderado, tienen una fórmula ponderada para poder determinar el precio al que le vendemos nosotros el gas. Eso se actualiza semestralmente y bueno, nos ha llegado un coletazo, digamos, ¿no? de precios que nos ha bajado los ingresos a nuestro país. Pero ahora mira, el 23 de diciembre hemos cerrado con 51.54 y tiene una leve tendencia, como dicen los analistas, a continuar subiendo. Bueno. Pero eso es en términos tal vez generales, que sí preocupa, pero que también entender que el gobierno nacional ha diversificado demasiado nuestras inversiones, ¿no? Mucha gente piensa que la inversión pública ha desplazado la inversión privada. ¿Esto ha permitido que esa caída tan baja que ha llegado a 26 dólares no nos haya afectado como a otros países, por ejemplo, esa diversificación, Mike? Por un lado, hay que entender que el efecto, que déjame usar un tecnicismo, lo que ha hecho la inversión pública es más bien un efecto crowding in. O sea, ha jalado la inversión privada. Y eso evidentemente mucha gente dice, no, que nos está desplazando, que está entrando a mercados donde el gobierno no es eficiente, pero la verdad es que en general la economía ha sentido más bien de manera positiva el ingreso de capitales del aparato público a la economía de manera positiva. Entonces, más bien, si tú ves algunos números que tienen que ver, por ejemplo, con el crecimiento de empresas, la inversión en industria, ¿no? Entonces, todo eso ha tenido un efecto. La gente ha reaccionado de manera positiva, considero, y ha empezado a poner su platita y a moverla, ¿no ve? Los bancos han crecido mucho, sus carteras de crédito están sumamente elevadísimas. Si tú las comparas hace 10 años, las carteras de los bancos realmente están pues abarrotadas. La gente está pidiendo plata no solamente para cosas de consumo, ¿no? Para comprar su carrito, para comprar su casa, que está bien, digamos, que hay harto, ¿no? que hay harto, que no hay que decir que está mal, pero sí está metiendo platita y está haciendo sus negocios, ¿no? Claro. Y eso ha dinamizado de manera positiva nuestra economía, y eso también ha sido una de las cosas que explica en gran medida que un efecto como este que te acabo de explicar no haya sido tan fuerte en nuestra economía.
Ahora, a partir de varias opiniones que se han desarrollado por analistas económicos, opinadores también, decían que a raíz de esta caída que ha tenido el precio del petróleo, claro, nuestro país se le venían tiempos demasiado difíciles y que deberíamos olvidarnos de este tema del doble aguinaldo y de continuar siendo la mejor economía de la región, por ejemplo. Sin embargo, esto demuestra que esta idea que tiene y este deseo que tiene el presidente no es algo difícil de conseguir, Mike, para este año. No, definitivamente es un esfuerzo que obviamente tiene que ser de todos, no hay que menospreciar, creo que el trabajo de nadie desde nuestro primer dignatario, que es nuestro presidente, que trabaja desde las 5 de la mañana hasta la persona que está en un negocio, está levantándose igual tempranito para ir a vender una cosita, otra cosita, todos sumamos para tener un esfuerzo relativo en nuestro PIB, ¿no? Pero bueno, también hay que entender tal vez de que las materias primas, que son nuestras principales exportaciones, no es la primera vez que nos sucede esto. Claro. ¿No? El 2008 hemos sufrido una bajada increíble. El 2009 hemos sido otra vez primeros en la región en términos de crecimiento económico, ¿no? El comportamiento de estas variables, como te muestro en este cuadrito de pronto, tiene que ver con que ellos bajan, pero nosotros mantenemos. ¿Ves? Estas tortitas tienen que ver con el comportamiento de los precios de las materias primas, pero nosotros manejamos ciertos criterios de administración económica, ¿no? En la casa el papá tiene que tomar ciertas decisiones también, ¿no ve? Dice, no, ¿sabes qué? Este mes, qué sé yo, no vamos a ir al cine. ¿Por qué? Porque no tenemos un recorte. Los ya no vamos a ir a almorzar afuera. Claro, digamos, tenemos que recortar un poquito. Tenemos que recortar. O de pronto, ¿sabes qué? Vamos a generar un nuevo ingreso económico, vamos a meter una tiendita aquí en la puerta. Claro. ¿No ve? Y vamos a alquilar un puestito. Entonces, yo creo que se trata un poco de esa visión con la cual tú administras la plata. No hay nada de magia, ¿no? O sea, es las decisiones que uno toma con sus recursos. De pronto yo también escucho gente que opina y de pronto sí siento de que hay cierta animadversión. O sea, hay cierto afán por la especulación, pero eso tiene un doble sentido. Porque si tú te das cuenta, la economía tiene una gran variable que se llama confianza. Si la gente confía, la gente invierte. Sí, por supuesto. ¿No ve? Entonces, si yo genero un clima de especulación, además de zozobra, de miedo, entonces la gente detiene sus inversiones. ¿No? Y obviamente al final ese es el afán. Y eso es lo que tiene que entender mucho la gente, que tiene que ver con que esa confiabilidad con la cual hemos construido desde el 2006 este país, haciendo crecer a tasas prácticamente pues de fantasía, ¿no? Nuestro crecimiento económico se ha dado, pero que estas afectaciones sobre opiniones que hay sobre nuestra economía, creo que lo que están buscando es que la gente tenga miedo. Eso quiere decir que muchos de estos análisis económicos que se realizan no están realizados técnicamente, sino que tienen, Mike, un propósito político, vamos a decir aquello, porque claro, está muy bien el país y lo ha estado, y la confianza que tú dices se la ha visto en la inversión, en los créditos que la gente se va a sacar del banco y esa mora tan baja que tenemos, pero cuando escuchamos a nadie decir, no, se vienen tiempos complicados en la economía boliviana, vamos a tener muy bajo nuestro crecimiento económico, no vamos a poder tener doble aguinaldo, ¿son más temas políticos que económicos realmente como tal? El sesgo es político, lo que pasa es que hay formas de decir las cosas, ¿no? Si yo estaba leyendo algunos artículos también, tienen que ver que dicen, no, es que la economía boliviana tiene tercer año a la baja. Pero querido compañero, si tú te das cuenta del contexto general, claro, si lo pintas así, yo sigo bajando, pero todos están bajando, pues, querido compañero, ¿no? O sea, hay un contexto, más bien Bolivia, a pesar de las bajas, a pesar de que el comercio en nuestra región ha disminuido muy sustancialmente, ¿no? Bolivia sigue teniendo un crecimiento económico interesante. Sí. Por otro lado, o sea, el contexto internacional, si vos ves el Brexit, el mismo Trump que está ahora como presidente, o sea, todos esos elementos generan incertidumbre, miedo, lo que te digo. Cuando alguien siente miedo, saca su plata, inmediatamente. ¿No? Y los países, peor, tienen sistemas de riesgos mucho más complejos, donde perciben el mercado con mucha más especificidad. ¿Me vas a entender? Entonces, claro, el país que siente miedo sabe que hay mucha gente ahí atrás teniendo problemas. Si es que pasa algo, entonces pues retira sus capitales y
pasa algo que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, ya el crecimiento reduce, el comercio, ya no hay plata, si no hay liquidez, entonces mejor no salgo de mi casa, me quedo en mi casa a ver tele. Porque... Y por eso es lo que tú decías, Manuel, es decir, no es magia, claro, porque muchas economías y muchos países dicen, ¿cómo es que Bolivia ha logrado? O sea, no es una economía tan grande, no es un país que sea un país industrializado todavía totalmente, entonces dicen, ¿cómo Bolivia ha logrado superar este bajón en el precio de los petróleos y esta economía y este problema que ha habido en la economía mundial, tanto en Europa, en los Estados Unidos, y el coletazo no les haya afectado? O sea, no es magia lo que se ha hecho, simplemente es una buena planificación. Decisiones, básicamente. Porque si tú como operador público, como operador de políticas públicas, tu principal instrumento es el presupuesto público. Entonces tú ahí tienes que tomar decisiones, decir, ¿dónde pongo la plata? ¿En qué canasta pongo los huevos, si quieres? Claro. Entonces ahí el gobierno dice, bueno, aquí necesitamos, claro, con lo poco que tenemos, de pronto, o sea, tampoco vas a hacer magia, ¿no? No te olvides que vivimos más de 50 años donde hemos sido un país extractivista, hemos sido un país donde realmente tenemos una extrema dependencia. Solamente materias primas. Claro, hemos estado generando ciertos comportamientos, por ejemplo, en términos de alimentos. Nuestro país ha crecido mucho en exportación de alimentos, cosa que no hacíamos antes, ¿te das cuenta? Entonces hay cosas que estamos cambiando, ¿no? Ahorita el gobierno, su principal inversión tiene que ver con la electricidad. Ahí está la clave del éxito. Mike, quiero agradecerte, tenemos una actividad con el presidente, muy amable por haber estado con nosotros. Vamos a estar más adelante también con más análisis y con otros temas, invitando a Mike Gemio. Tenemos que trasladarnos hasta Palacio de Gobierno. Roxana Mallea tiene detalles, presidente Evo Morales va a brindar una conferencia de prensa. Adelante, Roxana, buen día.